Daniel 1, 2:23. Daniel 1. El año tercero del reinado de Joyaquim, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén y la sitió. El Señor puso en sus manos a Joyaquim, rey de Judá, y parte de los objetos del templo. Nabucodonosor los llevó a Sinar, al templo de su Dios, y depositó los objetos en la cámara del tesoro de su Dios. El rey ordenó a Aspenaz, capitán de sus guardias, traer a algunos israelitas de estirpe real y de familias nobles, jóvenes que no tuviesen ningún defecto físico, de buen parecer, instruido en toda clase de sabiduría, prudentes e inteligentes, que fuesen aptos para vivir en el palacio real y que se les enseñase la escritura y la lengua de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de la comida real y del vino que él bebía, para que fueran educados durante 3 años y después estuvieran al servicio del rey. Entre ellos había algunos judíos: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. El capitán de la guardia les puso otros nombres: a Daniel le llamó Baltasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Daniel se propuso en su corazón que no se iba a contaminar con la comida del rey ni con el vino que bebía, y pidió al capitán de los guardias no contaminarse. Dios concedió a Daniel gracia y misericordia ante el capitán de los guardias. El capitán de los guardias le dijo a Daniel: «Tengo miedo a mi señor el rey, que ha asignado vuestra comida y vuestra bebida, porque si ve vuestros rostros más macilentos que los de los jóvenes de vuestra edad, ponéis en peligro mi cabeza delante del rey». Daniel le propuso al encargado que el capitán de los guardias había designado para Daniel, Ananías, Misael y Azarías: «Por favor, pon a prueba a tus siervos durante 10 días y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Que después examinen ante ti nuestro aspecto y el de los jóvenes que comen de la comida real, y según lo que veas, actúa con tus siervos». Él les aceptó esta propuesta y los puso a prueba durante 10 días. Al cabo de 10 días, ellos presentaban mejor aspecto y estaban más robustos que todos los jóvenes que comían la comida real. Entonces el encargado se llevaba la comida y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A aquellos 4 jóvenes Dios les concedió inteligencia, comprensión de cualquier escritura y sabiduría. Daniel entendía todas las visiones y sueños. Pasados los días que había fijado el rey para que se los presentaran, el capitán de los guardias los llevó ante Nabucodonosor. El rey habló con ellos, y de entre todos no se encontró ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, por lo que quedaron al servicio del rey. En cuantos asuntos de sabiduría e inteligencia les consultó el rey, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y adivinos que había en su reino. Y Daniel estuvo allí hasta el año primero del rey Ciro. Daniel 2. El año segundo del reinado de Nabucodonosor, tuvo unos sueños. Se llenó de preocupación y se desveló. El rey mandó llamar a los magos, astrólogos, adivinos y caldeos para que explicaran al rey sus sueños. Ellos vinieron y se presentaron ante el rey. Él les dijo: «He tenido un sueño y estoy preocupado por conocer la interpretación de ese sueño». Los caldeos dijeron al monarca en arameo: «Viva el rey por los siglos. Cuenta el sueño a tus siervos y averiguaremos la interpretación». Respondió el rey y dijo a los caldeos: «Mi veredicto es firme. Si no me declaráis el sueño y su interpretación, seréis descuartizados y vuestras casas serán convertidas en ruinas. Pero si averiguáis el sueño y su interpretación, recibiréis de mi parte regalos, premios y grandes honores. Por tanto, averiguadme el sueño y su interpretación». Respondieron por segunda vez: «Que el rey diga el sueño a sus siervos y averiguaremos su interpretación». Contestó el rey y dijo: «Verdaderamente me doy cuenta de que vosotros estáis ganando tiempo, puesto que, como sabéis que mi veredicto es firme, que si no me declaráis el sueño una sola es vuestra sentencia, os pondréis de acuerdo para pronunciar ante mí palabras falsas y falaces a medida que cambien los tiempos. Por tanto, decidme el sueño y sabré que me averiguáis su interpretación». Los caldeos contestaron al rey diciendo: «No hay hombre sobre la tierra que pueda averiguar la palabra del rey, por lo que ningún rey, por muy poderoso que haya sido, pidió una cosa como esta a ningún mago, astrólogo o caldeo. La pregunta que hace el rey es difícil y no hay ningún otro que la averigüe al rey sino los dioses, cuya morada no está con los mortales». Ante esto el rey se encolerizó y se enfureció muchísimo y mandó matar a todos los sabios de Babilonia. Se publicó el decreto de que fueran ejecutados los sabios y buscaron a Daniel y sus compañeros para matarlos.
Entonces Daniel se dirigió con sabiduría y prudencia a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido a matar a los sabios de Babilonia, y le preguntó a Arioc, delegado del rey, diciendo: ¿por qué un decreto tan cruel de parte del rey? Entonces Arioc informó del asunto a Daniel. Daniel fue y pidió al rey que le concediera un tiempo a fin de averiguar la interpretación para el rey. Después Daniel marchó a su casa e informó del asunto a sus compañeros, Ananías, Misael y Azarías, para que implorasen misericordia ante el Dios del cielo acerca de aquel secreto, con el fin de que no pereciesen Daniel y sus compañeros con el resto de los sabios de Babilonia. Entonces, en una visión nocturna, se le reveló el secreto a Daniel, y Daniel bendijo al Dios de los cielos. Comenzó a decir: Él hace cambiar los tiempos y las estaciones, hace caer reyes y restablece reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los que saben discernir. Él revela lo profundo y lo oculto, conoce lo que hay en la oscuridad, y la luz habita junto a él. A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y alabo, porque me has otorgado la sabiduría y la fortaleza, y ahora me has revelado lo que te hemos pedido, me has dado a conocer la palabra del Rey. Sirácida 23, 1-14. Señor, Padre y dueño de mi vida, no me abandones en mis caprichos, no me dejes caer en ellos. ¿Quién aplicará el azote a mis pensamientos y la disciplina sabia a mi corazón, para que no se disimulen mis errores y no den pie a mis pecados? ¿Para que no crezcan mis ignorancias y no sean más numerosos mis pecados? No sea que caiga ante mis adversarios y se burle de mí el enemigo. Señor, Padre y Dios de mi vida, no me abandones a mis pensamientos, no me des ojos altaneros. Aparta de mí la concupiscencia de la gula, que sensualidad y lujuria no se apoderen de mí. No me entregues a deseo lascivo y desenfrenado. Maledicencia. Hijos, escuchad la instrucción de la boca, pues quien la guarde no será atrapado en los labios ni tropezará en acciones perversas. El pecador es apresado en sus propios labios, el maldiciente y el soberbio caen por ellos. No acostumbres a tu boca a jurar, que son muchos los que caen por eso. Ni te habitúes a mencionar al santo, no mezcles los nombres de las cosas santas, pues no quedarás inmune de ellas. Lo mismo que un criado vigilado de continuo no estará libre de cardenales, así quien jura y nombra siempre a Dios no estará exento de pecado. El hombre que jura mucho se llenará de maldad, y el azote no se apartará de su casa. Si falla, su pecado pesará sobre él. Si lo disimula, comete un doble pecado. Si jura en falso, no será justificado, y su casa se llenará de desgracias. Hebreos 3, 4-13. Hebreos 3. Por tanto, hermanos santos que sois partícipes de una vocación celestial, fijad vuestra atención en Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que confesamos, que es fiel al que lo constituyó, como lo fue también Moisés en toda su casa. Aunque él ha sido juzgado digno de mayor gloria que Moisés, ya que el constructor tiene mayor dignidad que la casa, porque toda la casa es construida por alguien, pero Dios construyó el universo. Moisés fue ciertamente fiel en toda su casa como sirviente para dar testimonio de las cosas que debían anunciarse, pero Cristo lo fue como hijo al frente de su casa, casa que somos nosotros si mantenemos la confianza y el orgullo gozoso de la esperanza. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como sucedió en la rebelión, el día de la tentación en el desierto, cuando vuestros padres me tentaron y me sometieron a prueba, aunque habían visto mis obras durante 40 años. Por eso me indigné contra esta generación y dije: están siempre extraviados en su corazón y no han conocido mis caminos. Por eso juré en mi ira: no entrarán en mi descanso. Vigilad, hermanos, para que ninguno de vosotros tenga un corazón malvado y sin fe que le haga apostatar del Dios vivo. Al contrario, exhortaos mutuamente todos los días, mientras perdura aquel hoy, para que nadie se endurezca por la seducción del pecado. Pues hemos sido hechos partícipes de Cristo a condición de que mantengamos firme hasta el fin la segura confianza del principio. Cuando se dice: si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como sucedió en la rebelión, ¿quiénes son los que, habiéndole oído, sin embargo, se rebelaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto gracias a Moisés? ¿Y contra quiénes se indignó durante 40 años? ¿No fue acaso contra los que pecaron, cuyos cadáveres cayeron en el desierto?
¿Y a quiénes juró que no entrarían en su descanso sino a los incrédulos? Vemos así que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Hebreos 4. Puesto que la promesa de entrar en su descanso permanece en vigor, tengamos cuidado. No vaya a ser que alguno de vosotros piense que queda excluido, porque a nosotros se nos ha anunciado el Evangelio igual que a ellos, pero a ellos de nada les aprovechó la palabra que oyeron, porque no estaban unidos mediante la fe a los que la habían escuchado. Porque los que hemos creído hemos entrado en el descanso, según está dicho. Por eso juré en mi ira, no entrarán en mi descanso, aunque las obras divinas estaban ya hechas desde la creación del mundo. Porque en un lugar se dice sobre el día séptimo, y descansó Dios el día séptimo de todas sus obras, y en este lugar repite, no entrarán en mi descanso. Dado por tanto que algunos habrán de entrar en él y que los primeros en recibir la buena nueva no entraron a causa de su desobediencia, vuelve a fijar un día, hoy, cuando afirma por David al cabo de tanto tiempo como ya se ha dicho, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera proporcionado el descanso, él no habría hablado después sobre otro día. Queda por tanto reservado un tiempo de descanso para el pueblo de Dios, porque quien entra en el descanso de Dios, descansa también él de sus trabajos, lo mismo que Dios de sus obras. Apresurémonos a entrar en ese descanso a fin de que ninguno caiga en la misma clase de desobediencia. Ciertamente la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Entra hasta la división del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y descubre los sentimientos y pensamientos del corazón. No hay ante ella criatura invisible, sino que todo está desnudo y patente a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuenta.